Capítulo 2. Los arquetipos y el concepto del ánima. Aunque la conciencia contemporánea parece haber olvidado que existía una psicología no empírica, la orientación general es todavía similar a la de la época en que se identificaba la psicología con una teoría sobre lo psíquico. En el mundo académico, fue necesaria esta enérgica revolución en el método que se inició con Fetcher y Wundt para hacer comprender a los científicos que la psicología es una ciencia empírica y no una teoría filosófica. Pero también es cierto que para el creciente materialismo de fines del siglo XIX ya nada significó que antes hubiese existido una ciencia empírica del alma, a la cual aún hoy le debemos valiosas descripciones. Recordaré solemnemente la obra del doctor Justinus Kerner, Severin von Powers, 1846. La nueva orientación hacia un método científico natural trajo consigo el anatema de toda la psicología descriptiva romántica. Las excesivas esperanzas de esta ciencia experimental de laboratorio se reflejan ya en la psicofísica de Fetcher. Sus resultados actuales son la psicotécnica y un cambio general del punto de vista científico en favor a la fenomenología, pero no se podría afirmar que el punto de vista fenomenológico haya penetrado en todas las mentes. La teoría desempeña aún en todas partes un papel demasiado grande, en lugar de estar comprendida en la fenomenología como en realidad debería ocurrir. Hasta Freud, cuya actitud empírica estaba fuera de toda duda, ha acoplado su teoría como conditio sine qua non al método, como si fuera indispensable que los fenómenos sean vistos bajo una cierta luz para hacer algo. Sin embargo, fue Freud quien abrió el camino para la investigación de los fenómenos complejos, al menos en el campo de las neurosis. Pero el campo, liberado solo, se extendía hasta donde le permitían ciertos conceptos fundamentales fisiológicos, de modo que la psicología parecía depender de la fisiología de los instintos. La cosmovisión materialista de aquel tiempo, distante ya casi 50 años, aceptaba con gusto esa limitación y aún hoy, pese a haberse transformado la imagen del mundo, se mantiene una gran medida, el mismo estado de cosas. Se contaba no solo con la ventaja de un campo limitado de trabajo, sino también con un magnífico pretexto para no tener que preocuparse por lo que ocurre en un mundo más amplio. Así resultó que toda la psicología médica pasó por alto el hecho de que una psicología de las neurosis, como por ejemplo la freudiana, está completamente en el aire sin un conocimiento de la fenomenología general. Tampoco se tuvo en cuenta que en el campo de las neurosis, ya Pierre Janet había comenzado antes que Freud a estructurar una metodología descriptiva y sin cargarla, por cierto, con demasiadas hipótesis teóricas o derivadas de una concepción del mundo. El filósofo ginebrino Theodore Flournoy presentó en su principal obra La psicología de una personalidad extraordinaria y nos dio así una descripción biográfica del fenómeno psíquico que excede al estrecho campo médico. A este le siguió, como primer intento comprensivo, la obra maestra de William James, Variants of Religious Experience, 1902. Debo fundamentalmente a estos dos investigadores el haber aprendido que para captar la esencia de la perturbación psíquica es indispensable situarla dentro del todo de la psique humana. Yo mismo realicé durante varios años trabajo experimental, pero al ocuparme con intensidad de las neurosis y psicosis, tuve que darme cuenta de que, por más deseable que sea la determinación cuantitativa, no pude tener éxito sin la cualitativa. La psicología médica ha reconocido que las situaciones decisivas son extraordinarias. Son extraordinariamente complicadas y solo pueden ser aprehendidas por medio de la descripción causística. Pero para emplear este método es necesario haberse liberado del prejuicio teórico. Toda ciencia natural se vuelve descriptiva cuando llega al punto más allá del cual ya no puede avanzar experimentalmente, y este cambio de ningún modo hace que deje de ser científica. Pero una ciencia experimental se hace a sí misma imposible cuando señala límites a su campo de acuerdo con conceptos teóricos. La psique no termina donde termina el alcance de una hipótesis de índole fisiológica o de cualquier otro tipo. Esto quiere decir que en cada caso particular que queramos examinar científicamente, debemos tomar en cuenta las manifestaciones de la psique en su totalidad.
Estas consideraciones se hacen indispensables en el examen de un concepto empírico como el del ánima, frente al prejuicio frecuentemente expresado según el cual ánima sería una creación teórica o, peor aún, pura mitología. Debo destacar que ese concepto es un concepto puramente empírico que solo pretende dar un nombre a un grupo de fenómenos afines o análogos. Este concepto no tiene otra función ni más significado que un concepto como el de artrópodos, por ejemplo, que abarca todos los animales de cuerpo segmentado y quitinoso que tienen patas y demás apéndices articulados, y que de tal modo un nombre a ese grupo fenomenológico. Los prejuicios a que me he referido se originan, y esto es bien lamentablemente, en la ignorancia. Los críticos no conocen los fenómenos en cuestión, pues estos se hallan en el campo de la experiencia humana general, y por lo tanto en su mayor parte fuera de los límites de un mero saber médico. Pero el alma, que es el objeto del cual tiene que ocuparse el médico, no hace caso de la limitación del saber de éste, sino que pone de manifiesto sus exteriorizaciones vitales y reacciona a influjos de todos los sectores de la experiencia humana. Su naturaleza no se muestra solo en lo personal, o en los instintos, o en lo social, sino en el fenómeno del mundo en general. O sea, que si queremos comprender qué es psique, tenemos que incluir en nuestra comprensión el mundo. Distinguir campos de trabajo no solo es posible, sino también necesario por motivos prácticos, y solo pueden separarse los campos si se ha sentado conscientemente la limitación. Pero cuanto más complejos son los fenómenos sobre los cuales debe actuar el tratamiento práctico, tanto más amplio debe ser el campo delimitado y el conocimiento correspondiente. Así, quien no conozca el significado y la difusión universales del tema de psíquicas, el tema de apareamiento en la psicología de los primitivos, en la mitología, la ciencia comparada de las religiones y la historia de la literatura, difícilmente pueda situarse y tener algo que decir frente al concepto de ánima. El contacto con la psicología de las neurosis podría en verdad haberle dado cierto conocimiento del ánima, pero solo conocer su fenomenología general podría abrir los ojos para el verdadero significado de los fenómenos que se le presentan en el caso individual, afectados a menudo por alguna desfiguración patológica. Frente al prejuicio general, cuya vigencia aún se mantiene, según el cual la única base esencial de nuestro conocimiento proviene exclusivamente de lo exterior y en consecuencia nihil esse intellectu quod nunc ante afulgent insensu, nos encontramos sin embargo con que la significativa teoría atómica de Leucippio y Demócrito no se fundaba de ningún modo en la observación de la división atómica, sino en la representación mitológica de pequeñas partes que, como átomos anímicos, como partes animadas mínimas, ya conocían los australianos centrales que no llegaron a superar el Paleolítico. Todo conocedor de la antigua ciencia natural y de la filosofía de la naturaleza sabe hasta qué punto se proyectan los datos del alma en lo desconocido del fenómeno exterior. En realidad esto ocurre hasta tal punto que de ningún modo podemos hacer afirmaciones sobre el mundo en sí, ya que siempre que queramos hablar de un conocimiento, estamos constreñidos a convertir el acontecer físico en un proceso químico, en un proceso psíquico. Pero, ¿quién garantiza que de esta conversación resulte una imagen del mundo suficientemente objetiva? Para tener esta seguridad, el hecho físico debería ser también psíquico. Pero de esta comprobación parece separarnos todavía una gran distancia. Hasta entonces hay que contentarse, bien o mal, con la hipótesis de que el alma provee las imágenes y formas que hacen posible el conocimiento de objetos. Se acepta generalmente que estas formas han sido transmitidas por la tradición. Así seguiríamos hablando hoy de átomos, porque, directa o indirectamente, hemos tenido noticia de la teoría atómica de Demócrito. Pero, ¿de dónde proviene el conocimiento que tuvo Demócrito? O más aún, el que tuvo la primera persona que habló de los elementos constitutivos mínimos. Esta idea tuvo su origen en las llamadas representaciones arquetípicas, es decir, en imágenes primordiales, que nunca son reflejo de sucesos físicos, sino como productos propios del factor anímico. Pese a la tendencia materialista a entender el alma como mera copia de procesos psíquicos, de procesos físicos y químicos, no hay una sola prueba que apoye esa hipótesis.
Y es más, innumerables hechos demuestran, por lo contrario, que el alma traduce el proceso físico en una serie de imágenes que con frecuencia tienen una conexión apenas reconocible con el proceso objetivo. La hipótesis materialista es demasiado temeraria y va, con osadía metafísica, más allá de la experiencia. Lo que en el estado actual de nuestros conocimientos podemos establecer con seguridad es nuestra ignorancia con respecto a la naturaleza del alma. No hay en consecuencia motivo alguno para considerar la psique como algo secundario o como un epifenómeno, sino que existen razones suficientes para verlas, al menos hipotéticamente, como un factor sui generis. Y podremos seguir admitiendo esto hasta el momento en que el proceso psíquico pueda también ser fabricado en una retorna. Después de desuchar burlonamente como imposible la pretensión de la alquimia de encontrar un lápiz pilosoporum que constatara de cortus et inimam et spiritus, no se hubiera decidido seguir arrastrando la consecuencia lógica de la hipótesis medieval, es decir, el prejuicio materialista respecto del alma, como si sus premisas fueran un hecho demostrado. No se conseguirá tan pronto reducir situaciones anímicas complejas a una fórmula química. Por eso el factor ánimo. Por eso el factor anímico hipótesis debe ser visto entre tanto como una realidad autónoma de carácter enigmático, especialmente porque, de acuerdo con toda la experiencia que nos proporcionan los hechos, parece ser diferente por su naturaleza de los procesos físico-químicos. Si en última instancia no sabemos en qué consiste su sustancialidad, lo mismo ocurre con el objeto físico, o sea, con la materia. Si, entonces, consideramos lo anímico como un factor independiente, resulta de esto que hay una existencia anímica sustraída a la creación y al manejo conscientes del libre albedrío. Si bien podría parecer que todo lo anímico es como una sombra y tiene un carácter fugaz y superficial o, en una palabra, fútil, en realidad esas características se verifican generalmente en el caso de lo psíquico subjetivo, pero no en el de lo psíquico objetivo. Lo inconsciente, que representa una condición a priori de la conciencia y de sus sentidos, de lo inconsciente surgen efectos determinantes que, independientemente de la transmisión, aseguran en todo individuo la similitud y aún la igualdad de la experiencia y de la creación imaginativa. Una de las pruebas fundamentales de esto es el paralelismo. Es el paralelismo, que podríamos calificar de universal, entre los temas mitológicos a los que he llamado arquetipos a causa de sus naturalezas de imágenes primordiales. A uno de estos arquetipos, que es de un especial significado práctico para la psicoterapeuta, lo he denominado ánima. Con esta expresión latina se designa algo que no puede ser confundido con ninguno de los conceptos del alma cristiano dogmáticos, ni tampoco con ninguno de los que ha creado hasta ahora la filosofía. Quien quiera hacerse una representación más o menos concreta de la naturaleza de aquello cuya formulación representa este concepto deberá recurrir profundamente y preferentemente a un escritor antiguo como Macrobio o a la filosofía china clásica, en la que el ánima, en chino po o goi, es visto como una parte femenina y citónica del alma. Recurrir a estas fuentes siempre está ligado, sin duda, al peligro del concretismo metafísico. He tratado de evitar ese peligro. En todo lo posible, pero en él ha de caer un cierto punto todo interno de hacer una representación intuitiva. No se trata de un concepto abstracto, sino de un concepto empírico, inseparable de la forma en la cual aparece y el que no se podría descubrir fuera de su fenomenología especificada. La psicología científica debe dejar a un lado los pros y los contras filosóficos, condicionados por el tiempo, a ver proyecciones esas intuiciones trascendentales que han probado en todos los tiempos del alma humana. Es decir, que debe verlas como contenidos psíquicos que han sido llevados a un espacio metafísico e hipostasiados. Históricamente, el ánima nos sale en encuentro ante todo en las sisiquias divijas, las parejas andróginas de dioses. Estas se retrotraen por un lado hasta las oscuridades de la mitología primitiva y por el otro hasta las especulaciones filosóficas del gnosticismo y de la filosofía clásica china.
en la que el par de conceptos cosmogónicos es designado como yin masculino y yin femenino. Con toda tranquilidad, se puede afirmar que estas insignias son tan universales como la aparición del hombre y la mujer. Este hecho autoriza evidentemente a concluir con la imaginación está sujeta a este tema de tal modo que en todos los lugares y todos los mismos tiempos se va llevada a volver a proyectar siempre lo mismo. La proyección es un proceso inconsciente, automático, por el cual un contenido inconsciente para el sujeto es transferido a un objeto, de modo que este contenido aparezca como pertenece al objeto, pero la proyección cesa en el momento en que se hace consciente. Es decir, en el momento en que el contenido es visto como perteneciente al sujeto. Por eso el cielo, poblado de dioses de los antiguos politeístas, debe ser debilitamiento en medida nada pequeña, ese modo de ver cuyo primer representante es Evermero, y para la cual esas formas divinas son solo reflejos de caracteres humanos. Es bien fácil hacer patente que la pareja de dioses no es sino la pareja de padres idealizada en una pareja humana de amantes, que por algún motivo aparece en el medio. Admitir esto hubiera sido extremadamente simple si la proyección fuera un designo consciente y no un proceso inconsciente. Se puede aceptar en general que los propios padres son los individuos más conocidos para el sujeto, es decir, los individuos de los que el sujeto tiene mayor conciencia. Pero justamente por este motivo no podrían ser proyectados, pues la proyección se aplica a un contenido inconsciente para el sujeto, es decir, a un contenido que aparentemente no le pertenece. La imagen de los padres es aquella. Entonces es aquella que menos podría ser proyectada porque es demasiado consciente. Pero en realidad las imágenes de los padres son, según parece, las que con más frecuencia son proyectadas. Este hecho es tan evidente que casi se podría sacar la conclusión de que son precisamente contenidos conscientes los que se proyectan. Esto se ve muy bien en los casos de transferencia, en los que el paciente ve con toda claridad que proyecta sobre el médico la imagen paterna o la materna y comprende en todo su alcance la fantasía incestuosa unida a esto y no puede, sin embargo, liberarse del efecto de su proyección, es decir, del efecto de la transferencia. Resulta entonces que se conduce como si no hubiera notado para nada su proyección. Pero la experiencia muestra que nunca se proyecta lo consciente, sino que las proyecciones son previas y solo a posteriori se las conoce. No a priori, solo a posteriori. Hay que admitir en consecuencia que, más allá de la fantasía incestuosa, todavía se encuentran ligados a las imágenes de los padres contenidos altamente emocionales que requieren un trabajo de conciencialización. Evidentemente, es más difícil hacer conscientes estos contenidos que hacer conscientes las fantasías incestuosas, de las cuales se afirma que han sido reprimidas por una fuerte resistencia y que por eso se han vuelto inconscientes. Si aceptamos que esa afirmación es correcta, nos vemos obligados a concluir que, más allá de la fantasía incestuosa, hay contenidos reprimidos por una resistencia aún mayor. Pero como no es fácil imaginarse algo más chocante que el incesto, quien quiera responder a esta cuestión se encuentra en un atolladero. Si dejamos la palabra de la experiencia práctica, esta nos dice que junto con la fantasía incestuosa también hay representaciones religiosas asociadas a las imágenes de los padres. No quiero citar pruebas históricas de este hecho. Son universalmente conocidas. Pero, ¿dónde está el carácter chocante de las asociaciones religiosas? Alguien apuntó una vez que en el grupo social término medio es más embarazoso hablar en la mesa de Dios que contar un chiste de tono algo subido. En efecto, para muchos es más soportable admitir que tiene fantasías sexuales que tener que confesar que su médico es el Salvador, pues lo primero es en última instancia lógicamente legal, mientras que lo último es definitivamente patológico y ante ello se retiene el mayor recelo. Pero a mí me parece que se otorga demasiada importancia a la resistencia,
Los fenómenos en cuestión se podrían explicar igualmente bien atribuyéndolos a una falta de fuerza imaginativa y de reflexión que hacen difícil para el paciente el acto de concientización. El paciente no tiene quizás ninguna resistencia especial contra las representaciones religiosas, sino que lo único que sucede es que no se le ocurre que él podría considerarse medianamente a su médico como un salvador o un dios. Y a su razón lo protege frente a ese tipo de ilusiones. Pero menos vacila ante la suposición de que es su médico quien cree ser un salvador o un dios. Como es sabido, el dogmático le resulta fácil tener a los otros por profetas y fundadores de religiones. Las representaciones religiosas son de gran fuerza sugestiva y emocional, tal como la muestra la historia. Evidentemente incluyo entre estas todas las representations collectives, por lo cual mi concepto abarca todo lo que nos hace conocer la historia de la religión, como todo lo que termina en ismo. Eso último no es sino una moderna variedad de las confecciones históricas. Una persona puede creer de buena fe que no tiene ninguna idea religiosa, pero nadie puede estar tan fuera de la humanidad como para que no le quede ninguna representación colectiva y dominante. Precisamente su materialismo, su ateísmo, su comunismo, su socialismo, su liberalismo, su intelectualismo, su existencialismo, etc., atestiguan en contra de lo que él ingenuamente afirma. En todos lados, sea así o asá, mucho o poco, el hombre siempre está poseído por una idea superior. La psicología sabe cuán grande es la relación de las ideas religiosas con las imágenes de los padres. La historia ha conservado imponentes testimonios de esta vinculación. Y al decir esto, no nos referimos a los modernos descubrimientos médicos que surgieron la idea de que la relación con los padres es la verdadera causa de la formación de las ideas religiosas. En verdad, esta hipótesis se basa en un escaso conocimiento del asunto. En primer término, no se puede reducir la psicología de la familia moderna a relaciones primitivas en las que las cosas son totalmente distintas. En segundo lugar, hay que guardarse de las descuidadas fantasías sobre el padre primitivo y las sordas primitivas. Y en tercer término, y antes que cualquier otra cosa, hay que conocer con toda exactitud la fenomenología de la vivencia religiosa, que es algo sui generis. Las tentativas psicológicas que hasta ahora se han realizado en este campo no reúnen ninguna de las tres condiciones. Lo único que positivamente nos enseña la experiencia psicológica es que hay representaciones teístas asociadas con las imágenes de los padres, y la mayoría de las veces, en nuestros pacientes, en forma inconsciente. Si las proyecciones correspondientes no desaparecen frente a la comprensión, tenemos todos los motivos para pensar en la existencia de contenidos emocionales de naturaleza religiosa, pese a la resistencia racionalista que pueda oponernos al consciente, al paciente. Hasta donde tenemos noticias del hombre, sabemos que éste está siempre y en todas partes bajo el influjo de representaciones dominantes. De quien dice que en su caso no se verifica, esto se puede sospechar directamente que ha trocado la forma de fe corriente, que se puede esperar que tuviese, por una variante menos familiar que era él y para los otros. En lugar de profesar el teísmo, profesa el ateísmo. En lugar de profesar el teísmo, profesa el ateísmo, suplanta en sus preferencias a Dionisos por el más moderno Tirta, y en lugar de buscar el paraíso en el cielo, lo busca sobre la tierra. Un hombre sin una representación colectiva y dominante sería un fenómeno por completamente normal. Pero esto solo ocurre en la fantasía de los individuos que se engañan sobre sí mismos. No solo se equivocan en el tocante a la existencia de ideas religiosas, sino también, y especialmente, respecto de la intensidad de estas. El arquetipo de las representaciones religiosas tiene, como todo instinto, su energía específica, y el arquetipo no pierde esta energía aunque la conciencia lo ignore, puesto que se puede aceptar con gran probabilidad que todo hombre posee todas las funciones y cualidades humanas medias. Se puede también contar con la existencia en todos los hombres de los factores religiosos normales, o sea, de los arquetipos. Y evidentemente, si hacemos eso, no caemos en un engaño.
Quien consigue despojarse de una fe religiosa solo puede hacerlo merced a la circunstancia de que tiene a mono otra. Plas cuchanque, plas carres de la memechose. Nadie se salva de lo que es propio del ser hombre. Las representations collectives tienen fuerza dominante y por ello no es ningún milagro que sean reprimidas con la más intensa resistencia. Cuando están reprimidas, no se ocultan tras cualquier fenómeno sin importancia, sino tras aquellas representaciones y figuras que ya son problemáticas por otros motivos, y de ese modo elevan y complican la problematicidad de estas. Ante esta oculta ayuda, todo lo que infantilmente se quiere que los padres hagan o todo aquello que se les atribuye es exagerado hasta lo fantástico y por ello se plantea el problema de saber hasta qué punto hay que tomar en serio la fantasía del incesto, a la que tan mala fama acompaña. Tras la pareja de padres o de amantes, hay contenidos de alta tensión que no son percibidos por la conciencia y por eso solo pueden hacerse perceptibles por la proyección. Los documentos históricos prueban que esas proyecciones son verdaderos hechos y no meras opiniones tradicionales. Esos documentos muestran que los sigias son proyectadas en ejemplo ante antagonismo con la actitud religiosa tradicional y en forma visionaria y de vivencia. Uno de los casos más instructivos al respecto es el del hermano Niklaus von der Flue, un místico suizo del siglo XV, canonizado hace poco, de cuyas visiones tenemos noticias que datan de su misma época. En las visiones que tienen como objeto su iniciación a la obediencia filial a Dios, la divinidad aparece de dos maneras, como Padre Real y como Madre Real. Esta representación es lo menos ortodoxa que uno pueda imaginarse, pues en ese entonces ya hacía 1000 años que la Iglesia había separado de la Trinidad el elemento femenino, considerándolo herético. El hermano Klaus era un campesino analfabeto y simple, que seguramente no había recibido otra enseñanza que la aprobada por la Iglesia y desconocía la interpretación gnóstica del Espíritu Santo como Sofía femenina y materna. La llamada visión de la Trinidad de este místico es también un claro ejemplo de la intensidad del contenido proyectado. La situación psicológica de Niklaus es, por empero, apropiada para tal proyección, pues su representación consciente concuerda tan poco con el contenido inconsciente que éste se pone de manifiesto como una vivencia extraña. De este hecho hay que sacar la conclusión de que Niklaus no estuvo frente a la representación tradicional de Dios, sino, muy por el contrario, frente a una imagen herética que se hacía patente en forma de visión. Se trataba entonces de una interpretación de naturaleza arquetípica, que reaparecía espontáneamente, sin transmisión. De ese modo se manifestaba el arquetipo de la pareja de dioses, de la Sísigia. Un caso muy parecido encontramos en las visiones del Paragane, del Iame, de Guillaume de Dicayovi. Ve a Dios en el cielo supremo como un rey sentado en un trono circular y radiante. Junto a él está sentada la reina del cielo, en un trono similar de cristal oscuro. Para un monje del orden cisterciense, a la que caracterizaba un especial rigor, esta visión es probablemente herética. La condición necesaria para la proyección también aquí se cumple. Una pintura impresionante del cadáver vivencial de la visión de Sigigia se encuentra en la obra de Edward Maitland. Maitland describe allí, se trata de una biografía de Anna Ginsburg, por si acaso. Maitland describe allí detalladamente su vivencia de Dios, que consistió en una visión luminosa, similar a la del hermano Klaus. Dice textualmente: era Dios como Señor, que con su dualidad demuestra que Dios es tanto sustancia como fuerza, amor como voluntad, femenino como masculino, madre como padre. Estos pocos ejemplos han de bastar para determinar el carácter vivencial e independencial de la tradición que tiene la proyección. No se puede evitar la hipótesis de que en lo inconsciente se encuentra pronto un contenido de elevada tensión emocional que en cierto momento llega a ser proyectado. El contenido es el tema de la Sísigia, que expresa que con algo masculino siempre se da al mismo tiempo lo correspondiente femenino.
La extraordinaria difusión y emocionalidad del tema demuestran que se trata de un hecho fundamental y por ello da importancia práctica, sin que cuente para eso si el psicoterapeuta o psicólogo comprende en qué punto y de qué modo este factor anímico influye sobre su campo especial de trabajo. Evidentemente, los microbios ejercieron su peligrosa acción antes de ser descubiertos. Como hemos señalado más arriba, sería muy natural sospechar que la sífiga es la pareja de padres. La parte femenina, la madre, corresponde al ánima. Pero como de acuerdo con los motivos que antes hemos indicado, la proyección de un objeto impide que éste sea consciente. Resultaría necesario admitir que los padres son los más desconocidos de todos los seres humanos. Y junto con esto habría que admitir también la existencia de una imagen que es un reflejo de la pareja de padres, y es diferente de estos, y aún totalmente extraña e incluso inconmensurable, tal como un hombre comparado con un dios. Sería concebible, y como se sabe también, ha sido dicho, ¿no?, que la imagen inconsciente no fuera sino esa imagen del padre y la madre adquirida en la primera infancia, sobrevalorada y luego reprimida a consecuencia de la fantasía incestuosa. En verdad, este criterio da por supuesto que esta imagen fue antes consciente, pues de otro modo no podría ser una imagen reprimida. Para ello habría que dar también por supuesto que el acto mismo de la represión moral es inconsciente, pues de lo contrario el acto de la represión se conservaría de la inconsciencia y junto con él se tendría al menos el recuerdo de la reacción moral represora, y a partir de esta se podría conocer también la naturaleza de lo reprimido. Pero no quiero detenerme en estas consideraciones, sino que solo he de destacar que de acuerdo con la opinión general, la imago de los padres, no se forma en la época de la prepubertad o en otro momento correspondiente a una conciencia más o menos desarrollada, sino en los estadios primeros de la conciencia, entre las edades de 1 y 4 años, es decir, en un momento en que la conciencia no muestra una verdadera continuidad, sino que tiene el carácter de discontinuidad insular. La relación con el yo, imprescindible para una conciencia continua, al comienzo solo existe en parte y por ello, en ese estadio, una gran parte de la vida psíquica transcurre en un estado que solo se puede calificar de relativamente inconsciente. A un adulto, ese estado le haría la impresión de un estado de sonambulismo, de sueño o de sopor. Pero esos estados se caracterizan siempre, como nos hemos señalado, la observación de los niños pequeños, por una apercepción de la realidad llena de fantasía. Las imágenes de la fantasía superan el influjo de los estímulos de los sentidos y los estructuran haciéndolos coincidir con una imagen anímica precedente. A mi parecer, es un gran error admitir que el alma del recién nacido es una tabula rasa y afirmar en consecuencia que en ella no hay nada, no hay absolutamente nada, me parece. Puesto que el niño llega al mundo con un cerebro predeterminado por la herencia y diferenciado, y por lo tanto también individualizado. No se enfrenta a los estímulos de los sentidos con cualquier disposición, sino con una disposición específica, que ya condiciona una selección y configuración peculiar, individual, de la apercepción. Se puede comprobar que estas disposiciones son instintos y preformaciones heredadas. Estas preformaciones son las condiciones a priori y formales, basadas en los instintos de la apercepción. Su existencia estampa en el mundo del niño y del soñador el sello antropomórfico. Son los arquetipos. Los arquetipos señalan vías determinadas a toda la actividad de la fantasía y producen de ese modo asombrosos paralelos mitológicos, tanto en las creaciones de la fantasía onírica infantil como en los delirios de la esquizofrenia, así como también, aunque en menor medida, en los sueños de los normales y neuróticos. No se trata entonces de representaciones heredadas, sino de posibilidades de representaciones. Repito, no se trata entonces de representaciones heredadas, sino de posibilidades de representaciones. Tampoco son una herencia individual, sino una sustancia
general, tal como lo muestra la existencia universal de los arquetipos. Pero así como los arquetipos aparecen como mitos en la historia de los pueblos, también se encuentran en cada individuo y ejercen su acción más intensa, es decir, hacen la realidad más antropomorfa. Allí donde la conciencia es más limitada o más débil y donde la fantasía puede por lo tanto dominar los datos del mundo exterior. Esta condición se cumple indudablemente en el niño en sus primeros años de vida. Por eso lo que me parece más probable es que en un comienzo esta forma arquetípica de la pareja de dioses reviste y asimila la imagen de los verdaderos padres, hasta que finalmente es percibida la verdadera figura de estos, no pocas veces con gran desilusión del niño. Nadie sabe mejor que el psicoterapeuta que la mitologización de los padres se continúa a menudo hasta bien avanza de la edad adulta y que solo se le abandona después de haber vencido una enorme resistencia. Recuerdo un paciente que al consultar me dijo ser víctima de un intenso complejo materno y de castración no superado pese a un psicoanálisis. Sin mi intervención, había hecho por sí mismo algunos dibujos que representaban a la madre. Esta aparecía en primer término como un ser suprahumano, pero luego como un ser en un estado lamentable y con sangrientas mutilaciones. De entrada saltaba a la vista que a la madre le habían efectuado una castración, pues delante de sus genitales sangrientos habían genitales masculinos amputados. Los dibujos representan un clímax a mejori ad minus. Primero la madre era un hermafrodita divino que luego fue despojado por la desilusionadora experiencia de la realidad, que no podía seguir siendo legal, y fue así transformada en una anciana común de aspecto lastimoso. Resulta entonces que desde un comienzo, es decir, desde la primera infancia, la madre había sido a sí misma asimilada a la idea arquetípica de la fisiología, a cognitio de lo masculino, femenino, apareciendo por ello perfecta y suprahumana. Este carácter suprahumano es propio del arquetipo y constituye el motivo que lo hace aparecer como extraño y ajeno a la conciencia, y es también la causa por la cual, en caso de identificarse el sujeto con el arquetipo, este produce un cambio nefasto de la personalidad, la mayoría de las veces bajo la forma de la ilusión de grandeza o de pequeñez. La desilusión ha efectuado una castración en la madre hermafrodita. Ese era el llamado complejo de castración del paciente. Había caído del Olimpo infantil y ya no era el hijo héroe de una madre divina. El denominado miedo a la castración era el miedo ante la vida real, la que no correspondía de ningún modo a la expectativa primaria del niño y carecía totalmente de ese sentido mitológico de que él se acordaba ocurrentemente desde su temprana edad. Su existencia era una existencia desdivinizada, en el más propio sentido de la palabra. Y eso significó para él, aunque él mismo no llegara a comprenderlo, una merma en confianza vital y energía. A él mismo le parece estar castrado, lo que es un comprensible equívoco neurótico, ¿no? Tan comprensible que pudo llegar a convertirse en una teoría de las neurosis. El temor de perder en el curso de la vida esta conexión con el estadio previo, instintivo y arquetípico de la conciencia es general, y es eso lo que dio lugar a que ya hace mucho se volviera práctica corriente agregar a los padres carnales del recién nacido dos padrinos, un godfather, una godmother, como se dice en inglés, ¿no? O una goti o gote, como se les llama en alemán de Suiza, quienes deben cuidar del bienestar espiritual del ahijado. Estos padrinos representan la pareja de dioses que aparecen en el nacimiento y pone así de manifiesto el tema del doble nacimiento. Y en la parte de abajo de la hoja, ¿no? El doble nacimiento representa ese conocido tema de la mitología del héroe que hace descender a este de padres divinos y humanos. Ese tema desempeña un papel importante en misterios y religiones como tema del bautismo, de la resurrección. Ese mismo tema llevó a un error a Freud en su estudio de Ein Kindheitserinnerung de Leonardo da Vinci, sin darse cuenta de que Leonardo no es de ningún modo el único que se pintó como tercer personaje en el tema de Santa Ana. Intentó reducir a Ana y a María, o sea, la abuela y a la madre y la madrastra de Leonardo, o sea, que trató de asimilar el cuadro a su teoría. También los otros pintores tuvieron madrastras.
Lo que indujo a Freud a hacer esa violencia fue evidentemente la fantasía del doble origen, que era sugerida por la biografía de Leonardo. La fantasía retocó la realidad inconveniente que nos dice que Santa Ana es la abuela y le impidió al mismo Freud indagar en las biografías de otros artistas que también pintaron el mismo tema. La inhibición religiosa del pensamiento, mencionada en la página 17, se ha confirmado también en el caso del propio autor. También la teoría del incesto, en la que tanto se insiste, se basa en un arquetipo, en el tema del incesto, que es muy conocido y se encuentra muy frecuentemente en el mito del héroe. Se deriva lógicamente del tipo hermafrodita originario que parece llegar hasta muy lejos en la época primitiva. Siempre que una teoría psicológica procede violentando de algún modo los hechos, existe una fundada sospecha de que una imagen arquetípica de la fantasía pretende desfigurar la realidad. Este criterio podría aplicarse al concepto freudiano de inhibición religiosa del pensamiento. Pero explicar la aparición de los arquetipos por medio de la teoría de incesto sería tan fecundo como echar agua de una marmita en una vasija que está al lado de la marmita y que está unida a esta por un tubo. No se puede explicar un arquetipo por el otro. No es posible explicar de dónde viene el arquetipo, porque no existe ningún modo arquimédico exterior a estas condiciones a priori. Y continuamos con la lectura. La imagen del ánima, que prestaba brillo sobrehumano a la madre, ante los ojos del hijo, es abandonada por poco a poco frente a la banalidad de lo cotidiano, y cae por ello en lo inconsciente, sin que disminuya por eso su plenitud instintiva y su tensión primitiva. Desde ese momento está como lista para el salto y es proyectada en la primera oportunidad. Esa oportunidad se presenta cuando un ser femenino hace una impresión que quiebra la cotidianidad. Entonces ocurre lo que Jod vivió junto a la señora von Stein y reprodujo en la figura de Mignonne y de Margarita. En el último caso nos descubre también, como es sabido, toda la metafísica subyacente. En la vida amorosa del hombre, la psicología de este arquetipo se manifiesta bajo la forma de ilimitada fascinación, sobrevaloración y enseguecimiento, o bajo la forma de la misoginia en todos sus estadios y variantes. A todos estos fenómenos no se pueden explicar por la naturaleza real del objeto de cada caso, sino solo por una transferencia del complejo materno. Este surge primero por una asimilación normal y existente en todas partes, de la madre con la parte femenina preexistentes del arquetipo de una pareja masculino-femenina, de opuestos, y luego por una demora normal en que la madre se separe de la imagen primitiva. De esto resulta un terrible malestar en la cultura, en el cual nadie se siente ya en su casa porque falta un padre y una madre. Todo el mundo sabe cómo la religión se preocupó siempre por atender este aspecto, pero lamentablemente hay muchos que sin pensar plantean siempre el problema de la verdad, donde solo está un juego de problemas psicológicos de necesidad, y ante ese problema nada se consigue con la explicación racional del camino que se debe seguir. En la proyección, el ánima tiene siempre una forma femenina con determinadas propiedades. Esta comprobación empírica no significa de ningún modo que el arquetipo en sí tenga igual naturaleza. La psiquia masculina o femenina es solo uno de los posibles pares de opuestos, si bien es uno de los más importantes prácticamente y, de acuerdo con ello, uno de los más corrientes. Tiene muchas relaciones con otros pares, que también se presentan como diferencias de sexo y pueden por eso ser subordinados a la oposición de sexos. Estas relaciones se encuentran con diversos matices en el Kundalini Yoga, en el gnosticismo y sobre todo en la filosofía alquimista, sin que entráramos siquiera a considerar las creaciones espontáneas de la fantasía que forman parte del material de las neurosis y psicosis. Si se pesan cuidadosamente todos estos datos, parece probable que un arquetipo en estado latente y no proyectado no tenga una forma exactamente determinable, sino que sea una estructura formal interminable, que tiene, sin embargo, la posibilidad de aparecer bajo formas determinadas. Esta comprobación parece contradecir el concepto de tipo. Según creo, no solo parece, sino que es una contradicción. Empíricamente, encontramos tipos, es decir, formas determinadas, que pueden por ello distinguirse y designarse. Pero no bien se despoja a estos tipos de su fenomenología causística, y se intenta examinar en sus relaciones con otras formas arquetípicas,
se amplían constituyendo conexiones hasta tal punto extensas y de tal frecuencia en la historia de los símbolos, que se llega a la conclusión de que los elementos psíquicos basados son de un polimorfismo cambiante e indeterminado que supera absolutamente el poder representativo del hombre. El empírico debe por ello satisfacerse como sí teórico. De ese modo no queda en peor situación que la física atómica, aun cuando su método no es cuantitativo y basado en la medida, sino descriptivo o morfológico. El ánima es un factor de la mayor importancia en la psicología masculina, en la que siempre están en obras emociones y afectos. Fortifica, extrema, adúltera y mitologiza todas las relaciones emocionales que se establecen con la profesión y con gente de ambos sexos. Las formaciones subyacentes de la fantasía son su obra. Si el ánima está constelizada en mayor grado, afemina, al carácter del hombre y lo hace sensible, susceptible, caprichoso, celoso, vanidoso e inadaptado, resulta un hombre en estado de malestar que difunde el malestar en un más amplio círculo. A veces la relación del ánima con una mujer determinada explica la existencia del complejo de síntomas. Como señalé antes, la figura del ánima no ha escapado de ningún modo al poeta. Existen magníficas descripciones que al mismo tiempo proporcionan referencias sobre el contexto simbólico, en el cual aparece incluido generalmente el arquetipo. Menciono ante todo She, Tegeruntum of Shed y Wisdoms, Gauter de Reiter Haggard, y luego Atlantid de Benoit. Benoit ha sido acusado de plagiar a Rider Haggard porque la analogía entre ambas descripciones es asombrosa. Según parece, ha podido probar que la acusación era infunda. El Prometheus de Splatter también tiene observaciones muy finas y sus novelas Imago describen magníficamente la proyección. La cuestión de la terapia constituye un problema que no puede despacharse en pocas palabras. Tampoco me he propuesto tratarlo aquí, pero quisiera esbozar mi punto de vista respecto a la cuestión. Los jóvenes que no han llegado a la mitad de la vida, que se sitúan alrededor de los 35 años, pueden soportar sin perjuicio andar aún la pérdida aparentemente total del ánima. Pero ese como fuerte, un hombre debe lograr ser un hombre. El joven que va madurando debe poder librarse de la fascinación del ánima representada por la madre. Hay excepciones. En especial se trata de distintos, de artistas, en quienes él probablemente es considerablemente distinto, y también del caso de la homosexualidad, que por regla general se caracteriza por la identificación con el ánima. Se hace muy problemático frente a su evidente frecuencia. De acuerdo con los descubrimientos psicológicos, se trata más bien de una imperfecta separación del arquetipo hermafrodita, ligada a una resistencia a identificarse con el papel de un ser sexual unilateral. Una disposición tal no debe ser juzgada como negativa bajo todas las circunstancias, en tanto conserva el tipo humano primordial, en el cual desaparece hasta cierto grado de la naturaleza sexual unilateral. Después de la mitad de la vida, en cambio, la pérdida permanente del ánima representa una creciente pérdida de vitalidad y flexibilidad y humanidad. Sobreviene una prematura rigidez, cuando no es esclerosis, estereotipia, unilateralidad fanática, testarudez, doctrinarismo, o lo contrario, resignación fática, abandono, irresponsabilismo y finalmente un ramollosinament infantil con una conclusión de alcohol. Después del mayor grado de la vida se quede, por eso, restablecer en el mayor grado que sea posible la conexión con las esferas vivenciales arquetípicas. En mi libro Die Beziehung dem Ich und dem Unterricht en 1945 he presentado la problemática esencial que afecta a la terapia. También he tratado ese tema en Die Psychology del Urbetrag 1946. Para el sustento mitológico del ánima del lector puede consultar el Einführung in das Wesen de Mythology 1941 que publiqué juntamente con K. Keremji.